Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Biblia en Hebreos capítulo 12. Vamos a comenzar hoy este capítulo del versículo 1 al 3. Luego de leer vamos a orar, pero luego mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura. Así usted ve por dónde vamos a ir viendo y usted puede ir verificando que lo que vamos a hablar es allí lo que está en el texto. Abra conmigo entonces Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos a leer y luego oramos y comenzamos. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que estamos teniendo y compartiendo. Te ruego que ahora nos guíes en la exposición de tu palabra, que abras nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo y podamos comprender las verdades que aquí tenemos junto con sus implicaciones prácticas. Que al entenderlo correctamente seamos persuadidos a creer en ellas y ponerlas en práctica en nuestra vida para que de esta manera nuestro crecimiento sea de acuerdo a tu voluntad. Si hay alguien aquí que no te conoce, a través de tu palabra seas puesto y reciba la salvación. Dame entendimiento para poder explicar con sencillez y claridad y en el poder de tu Espíritu Santo, para de que esta manera tu nombre sea honrado en este tiempo en medio nuestro. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Corriendo la carrera con paciencia. Pienso que a la mayoría de las personas, seguramente a ustedes también les pasa, les gustan las historias de aventura, ya sea en libros, en películas, en series. Les gusta ver o leer sobre historias de aventura, especialmente aquellas en las que los protagonistas se les presentan dificultades que los ponen a prueba y los obligan a grandes esfuerzos para triunfar. Quien haya visto la saga completa del Señor de los Anillos y que le guste, entre los que me incluyo, ¿no? Por eso lo digo, como alguien que me gusta esa saga de películas, no dejó de emocionarme y la veo muchas veces cuando Gandalf, usted capaz que me mira, pero cuando él al final de la tercera película ve que el Barad-dûr, la torre oscura, se desplomaba, en ese momento me emocioné con él. Los héroes, al llegar a ese momento de la historia, pasaron por incontables conflictos hasta lograr alcanzar la victoria final sobre un enemigo que parecía imposible de vencer. Algunos me miran y dicen, yo ni tengo ni idea de qué me está hablando. Bueno, pero seguro que aunque tal vez no hayas visto esta película o no te haya emocionado, hay otra seguro que te viene a la mente. Otra historia, otro libro, otro relato similar, diferente tal vez al ejemplo que yo te di, pero que te genera esto, ¿no? De emocionarte, ¿no? Al ver todo lo que pasó el héroe de la historia y cómo terminó bien, ¿no? Sin lugar a dudas también, si usted estaba en los anteriores sermones de esta serie, nos ha asombrado y conmovido los ejemplos que el autor de la carta nos ha dado en el capítulo anterior, ¿no? Ejemplos ahí ya reales de los santos del Antiguo Testamento, los cuales nos conmovía cuando veíamos lo que ellos pasaron y cómo por la fe lograron avanzar. Ahora bien, el punto con el que quiero empezar hoy es haciendo dos preguntas, ¿no? Hablando de todo esto. Hablamos sobre la emoción que nos causa pensar en historias en la cual vemos a nuestros protagonistas viviendo situaciones y logrando vencer. La pregunta es, ¿y qué tal cuando los protagonistas de la historia somos nosotros? ¿Es igual de apasionante y emocionante cuando el que sufre o padece o tiene que avanzar en medio de las aflicciones o conflictos somos mismos? ¿Es igual de linda la historia? ¿Es igual de apasionante? ¿Es igual de emocionante? Y ahí no sé.
No sé si es realmente muy emocionante que digamos. El sermón anterior culminaba con la idea de que la historia de los creyentes que perseveraban por fe no incluía solamente a los santos del Antiguo Testamento, sino que, como vimos, avanzaba y llegaba hasta nosotros, ya que al igual que con ellos, la fe que persevera se perfecciona a través del sufrimiento. Aflicciones que siguen aconteciendo tal como en aquel entonces a causa de ser fieles a Dios. La audiencia original de esta carta, junto con todos los creyentes de la historia, somos parte de esa historia. ¿Se acuerdan que vimos? Y decíamos que si esta historia fuera un relato o un libro, las últimas páginas todavía no están escritas porque debería incluir a todos los creyentes que están en este momento y que estarán hasta que Cristo vuelva. Por ende, entonces, si somos incluidos, somos llamados también por igual a seguir adelante, a perseverar por la fe, aunque las circunstancias sean adversas y no sea tan sencillo permanecer y seguir. Eso es lo que el autor va a expresar en esta porción. Va a aclarar que los ejemplos mencionados que hemos visto en el capítulo 11 no son simplemente lindas historias, son testimonios que nos animan y nos exhortan a que nosotros también perseveremos. Ahora, lo que quedaría por responder es, ¿cómo fue que ellos lograron hacerlo? Bueno, parte de eso es lo que va a responder este pasaje. Por lo tanto, pienso que vamos a hacer bien en prestar atención al sermón de hoy, porque así como a los oyentes de la carta les fue de utilidad entender correctamente cómo lograr avanzar a pesar de lo que estaban pasando y lo que todavía les faltaba por delante, creo que también va a ser edificación para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque al igual que ellos somos parte de la historia del pueblo de Dios que prosigue hacia la meta, como dijimos, con una fe que persevera. Así que el tema del sermón es el siguiente: a la luz de tantos ejemplos de fe perseverante, los creyentes deben seguir pacientemente hacia adelante a pesar de sus aflicciones. Este es el tema, repito, a la luz de tantos ejemplos de fe perseverante, los creyentes deben seguir pacientemente hacia adelante a pesar de sus aflicciones. ¿Cómo lo logran? El pasaje presenta dos actitudes que debemos considerar. ¿Está bien? ¿Me siguen bien hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Allá al fondo? ¿Estamos bien? ¿Escuchan perfecto? Bueno, vamos a ver entonces estas dos actitudes que tenemos que considerar. La primera la encontramos en el versículo 1. Los creyentes deben despojarse de todo lo que les estorbe en el camino. El texto comienza en conexión con lo visto anteriormente. Versículo 1, lea de vuelta conmigo, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Así comienza el texto. ¿Y dónde empezamos a ver la conexión? Bueno, desde el comienzo, con esas dos primeras palabritas, por tanto. Por tanto del arranque es una conclusión a lo que se venía expresando antes. El autor resaltó, vimos a muchos ejemplos de los antiguos que dieron un testimonio positivo de una fe que persevera. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Capítulo 11, versículo 2. Allí decía el texto: porque por ella, o sea, por la fe que persevera, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dijimos que estos antiguos eran personas creyentes del Antiguo Testamento. Se nos brindaron justamente varias historias, las cuales, como vimos, se podían agrupar de determinada manera para presentarnos diversos aspectos de la fe que persevera. Eso lo vimos capítulo 11, versículo 4 al 40. Si alguien no lo pudo escuchar, les animo a buscar esos sermones en YouTube. Están ahí subidos en el canal de la iglesia. También puede pedir a las hermanas, hay unas hermanas que pueden dar los bosquejos porque está bueno para entender. Son todos estos ejemplos de los creyentes del Antiguo Testamento mencionado en el capítulo anterior, los que en nuestro versículo 1 habla de nuestro tan grande nube de testigos. Este tan grande nube de testigos es los ejemplos que se nos dieron en el capítulo 11. Ellos fueron tan grande nube de testigos. Ahora, si el texto nos dice que son testigos, ¿qué podríamos preguntar? ¿Qué es lo que nos testifican? Si son testigos, ¿cuál es el testimonio que dan? Bueno, el testimonio que ellos nos dan
es que es posible ser fieles a Dios en un mundo caído que nos oprime, que nos asfixia, que nos persigue a causa de nuestra fe. Es posible seguir fieles a Dios. Eso es lo que ellos nos testifican. No es algo que no se puede lograr. Claro que se puede. Ellos nos testifican eso. Nos muestran a través de esas historias que es posible. Los creyentes pueden andar en obediencia, en rectitud, tal como Abel, por ejemplo, como Enoc, que se acuerdan que vimos, como Noé. No estamos tampoco impedidos de aferrarnos a las promesas de Dios y confiar en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, tal como lo vimos, por ejemplo, en los ejemplos de Abraham y de su familia. Obviamente también podemos resistir con valor la oposición que se nos presente, así como lo vimos, ¿se acuerda? En Moisés, en sus padres, en Israel o hasta en una extranjera como Rahab. Incluso, como el resto de los ejemplos mencionados en el pasaje anterior, y usted los puede volver a leer ahí, podemos llegar también como ellos a experimentar que nuestra fe se va a perfeccionar a través del sufrimiento y por ende seguimos adelante con paciencia tal como ellos. La experiencia que ellos tuvieron de una fe que se perfecciona a través del sufrimiento es la misma experiencia que hoy vos y yo podemos vivir. En definitiva, esta nube de testigos nos transmite que la opción nunca va a ser bajar los brazos. Porque si queremos justamente, tal como ellos, recibir la ciudad eterna como herencia, hay que proseguir hasta el final. ¿Se acuerdan que varias veces mencionaba que ellas saludaron esa ciudad que todavía no habían visto, pero que creían que iban a recibir? Bueno, de la misma manera nosotros también, para recibir como ellos esa ciudad, tenemos que seguir adelante. Eso es lo que el texto también a continuación nos expresa. Repitamos nuevamente el comienzo, ¿se acuerdan? Lo vemos recién. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, y aquí sigue, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que vengo indicando, que a la luz de los que tantos creyentes del Antiguo Testamento nos testifican por medio de sus acciones, lo que correspondía entonces es que la audiencia original imitara su ejemplo y ellos también siguieran adelante. No podían hacer otra cosa. O sea, la pregunta para ellos era, ¿qué excusa iban a poner para decir que no podían? ¿Qué circunstancia estarían pasando ellos en ese momento que fuera diferente a lo que pasaron otros creyentes en la antigüedad? Bueno, no había razón para abandonar teniendo delante de ellos a esta tan grande nube de testigos. Como define un erudito bíblico, dice lo siguiente, mira, escuchá. Dice este erudito, ¿en qué sentido ellos son testigos? Los creyentes del Antiguo Testamento que se mencionan en el capítulo 11. Dice este autor, probablemente no en el sentido de espectadores observando a sus sucesores, sino más bien en el sentido de que por su lealtad y perseverancia han dado testimonio de las posibilidades de la vida de fe. Y finalmente me gusta lo que dice este autor, esta frase muy linda, dice, no es tanto que ellos nos miren a nosotros, sino que nosotros los miramos a ellos para recibir aliento. Muy interesante, ¿no? Ahora, la duda que podría surgir sería, que ya lo hemos planteado en el comienzo, en la introducción, ¿y cómo lograr triunfar como ellos? Bueno, en esta sección, en este versículo 1, nos empieza el autor de la carta a ilustrar, lo explica por medio de ilustrarlo con una analogía. Presenta a la vida del creyente como una carrera en la cual tiene que avanzar. Este es el punto central de este pasaje. Por el ánimo recibido del testimonio de aquellos que les precedieron
es que entonces el cristiano debe seguir adelante en la fe, tal y como se tratara de una carrera extensa, donde la clave está en la paciencia para no abandonar. O sea, el creyente tiene que ser lo suficientemente paciente como para no quedar en el camino. Y aquí, no sé si el pastor Isaías estuvo revisando mi bosquejo, creo que no, pero algo de lo que él decía durante el momento de las canciones es lo que vemos aquí. La realidad es que si comparamos al andar cristiano como una carrera, se entiende por medio de este texto que no se trataría de una carrera de 100 metros llanos, donde lo importante es la potencia y la velocidad, sino más bien esta carrera se trata de una maratón, por así decirlo, de 42 kilómetros, como es el maratón, usted sabe, donde lo más importante es avanzar con un ritmo paciente y constante. Pero hay más, hermanos, hay más. Este versículo presenta también la primera actitud que debe considerar el creyente si quiere correr con paciencia. ¿Cuál es? Debe despojarse de todo lo que le estorbe en el camino. En particular, el texto dice que de lo que se tiene que despojar es de todo peso y del pecado que lo asedia. ¿Qué quiere decir con esto el autor? Bueno, mantiene esta analogía de atlética, del deporte, y el autor hace una referencia hacia la disciplina de aquel que compite en una carrera. Para correr adecuadamente, ese atleta tiene que cortar con todo lo que podría considerarse, por así decir, un lastre, o sea, un sobrepeso que le juegue en contra a la hora de correr. Por eso, usted sabe, los deportistas asumen una dieta estricta, privándose de ciertos alimentos. Usted sabe también, por ejemplo, ellos a la hora de competir se ponen una ropa adecuada, bastante liviana, y también a su vez se preparan físicamente antes de correr por medio de ejercicios para que su cuerpo se despoje de cualquier kilo de más que tengan. Todo esto lo hacen para que durante el desarrollo de la carrera su performance no sea afectada de manera negativa. Ahora, el pasaje usa la analogía para hacer una comparación similar con la carrera del cristiano hacia la ciudad celestial. También el cristiano debe despojarse de cosas. La pregunta es, ¿de qué? Bueno, aquí el texto dice, primero se menciona despojarse de todo peso y luego de pecado. Se trata, por así decirlo, de dos clases diferentes de lastre, de sobrepeso. El primero, cuando habla de todo peso, se trata de aquellas cosas que no son pecaminosas en sí mismas, pero que cada creyente en particular debe definir despojarse si quiere correr bien. Un pastor y teólogo define esta clase de estorbo, este primero, todo peso, de la siguiente forma. Él dice así, escuchá, hay muchas cosas que pueden ser perfectamente buenas en sí mismas, pero que estorban a un competidor en la carrera de la fe. Son pesos, entre comillas, que deben ser dejados de lado. Dice, y es muy claro aquí, puede muy bien resultar que un estorbo para un concursante en este desafío espiritual no lo sea para otro. Por lo tanto, dice el autor finalmente, cada uno debe aprender por sí mismo cuál es ese peso, en su caso, un peso o un impedimento. O sea, cada uno debe revisar cuáles son esos pesos que le complican, porque lo que sea un peso para uno, tal vez para otro no lo sea. Pensando en el caso de la audiencia original, un peso adicional podría haber sido el volver a participar de las costumbres religiosas judías que ellos tenían de antes. Si bien en sí mismo algunas de esas costumbres, varias de ellas no eran malas, en sí no eran malas, por eso si miramos, por ejemplo, a otro contexto de creyentes que también venían de un contexto judío, a ellos sí se les dice que pueden seguir practicándola sin problema. Por ejemplo, en Romanos 14, versículos 5 y 6, ahí se menciona a otros que también estaban practicando costumbres que traían del judaísmo, pero para ellos no era problema. Dice, fíjense, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días.
cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí el punto es, para ese contexto de hermanos, el comer o participar de ritos judíos no le era de tropiezo, porque ellos entendían de que eso no le hacía un problema para su salvación. Pero en el caso de la audiencia original de nuestra carta, que es otro grupo y otro grupo de creyentes, justamente su riesgo en particular era que al estar siendo tentados a abandonar la fe y retomar la confianza en el judaísmo religioso como un medio de salvación fuera de Cristo, en el caso de ellos, sí lo conveniente era que se alejaran de esas cosas, porque a ellos sí le iba a entorpecer para su andar. ¿Ven la diferencia? Para un grupo o para algunos creyentes no era problema, y por eso Pablo en Romanos le dice no hay problema, pero aquí el autor de Hebreo en un sentido le estaría marcando diciendo no, para ustedes sí es un problema, porque ustedes están en una lucha con querer aferrarse a eso para la salvación, lo cual sería un error. Pero sigamos, por otra parte esta sección también resalta a otro tipo de estorbo muy claro. ¿Cuál? El hecho de no despojarse de cosas pecaminosas. Aquí no estamos hablando de algo que en la libertad cristiana uno pudiera, no. Aquí estamos hablando ya de pecado. Cosas pecaminosas que al ser malas les iban a perjudicar en la carrera. Ahora, en cuanto a estos pecados, bueno, leyendo a varios eruditos, hay diversidad de opiniones en cuanto a qué pecado se refiere el autor. Si a todo tipo de pecado en general o a algunos en particular. Bueno, habiendo estudiado el pasaje, considero que si bien el creyente debe despojarse de cualquier clase de pecado que pueda estorbarle, y hay muchos otros pasajes de la Escritura que también nos enseñan sobre varios pecados de los cuales uno tiene que hacer morir, pienso que en este texto más se apunta a aquellas cosas justamente de acuerdo al contexto, con lo que se ha tratado en el anterior capítulo. ¿Cuáles eran esas cosas? ¿Se acuerdan? La lucha con la incredulidad y el no andar por la fe, que era lo contrario a lo que habían hecho los ejemplos mencionados. O sea, fue por la fe que, como vimos, los antiguos anduvieron en obediencia. Fue por la fe que se aferraron a las promesas de Dios, fue por fe que resistieron a la oposición y lograron crecer en medio de las aflicciones. Pero ahora, la realidad, al contrario, es que cuando el creyente cede al pecado de la incredulidad, es que entonces ahí justamente le pasa lo contrario de los ejemplos. Cuando uno ya no tiene esa fe, no está confiando en el Señor de la manera que hablábamos antes, ya ese creyente ya no quiere someterse a la voluntad de Dios, ya le cuesta confiar en las promesas de Dios, le cuesta un montón resistir ante la lucha de la oposición y por ende no crece, o sea, su fe no se va perfeccionando. Claramente que entonces donde está más apuntando aquí tiene que ver con esa lucha con el creer o el no creer y pecar de incredulidad. Un teólogo lo deja bien en claro hablando de esta sección. Si hay un pecado particular que obstaculiza la carrera de la fe, es la incredulidad, dudar de Dios. La duda y la vida de fe se contradicen mutuamente. La incredulidad asedia los pies del cristiano de forma tal que no puede correr. Nos envuelve para que tropecemos cada vez que intentamos acercarnos al Señor, si es que lo intentamos. Nos asedia fácilmente. Cuando permitimos el pecado en nuestras vidas, especialmente la incredulidad, es muy fácil que Satanás evite que corramos. Todo el tiempo estamos luchando con la incredulidad. Todo el tiempo. Por lo tanto, la enseñanza de esta sección para la audiencia original era muy clara. Para poder seguir paciente hacia adelante, era vital que cada uno de ellos considerara qué cosas en su vida, pecaminosas o no, son las que frenaban su andar, para entonces definir alejarse de ellas. Y esto para ellos no era opcional,
Si no lo hacían, si no se despojaban de eso, si no hacían morir estas cosas, si no incluso se alejaban de cosas que no eran pecaminosas a sí mismas, pero que los iban a frenar, justamente iban a frenar la carrera. No iban a poder correr en medio de las aflicciones que estaban pasando. Por lo tanto, estos hermanos debían llevar esos estorbos a los pies de la cruz y por amor a Cristo despojarse sin dudar más. No dar vuelta con esto. Dejar de dar vuelta. Y terminando esta sección, hermano, considero que la enseñanza del autor a su audiencia original también debería llevarnos a la reflexión a nosotros. ¿Por qué? Bueno, mirá, pienso que un gran problema de este tiempo es que a muchos creyentes se les dificulta el avanzar, no porque Dios haya cambiado, o no porque su palabra no siga siendo clara, tampoco porque las pruebas de este tiempo sean más duras que la de otros tiempos o la de otros creyentes, sino básicamente por una falta de compromiso a despojarse justamente de todo peso y del pecado que asedia. Ese es el principal problema. Hermanos queridos, escúchenme, por favor, presta atención. Y lo digo con tristeza, pero es lo que se ve en este tiempo. Creo que lamentablemente nos encontramos en una de las generaciones de cristianos que menos quiere librarse de lo que le estorbe para seguir adelante en su carrera. Y necesariamente muchas veces nos compramos problemas. Todo el tiempo terminamos comprándonos problemas, aferrando a cosas que no son malas en sí mismas, pero que nos terminan jugando en contra en el avance. Tristemente, un montón de veces pasa eso. Ni hablar de todo lo que cuesta alejarnos del pecado. Hermanos, si bien vivimos en una sociedad inmoral que se entrega al pecado como pocas veces en su historia, déjame decirte que ese no es el mayor problema para los cristianos en la actualidad. El mayor conflicto que los creyentes hoy por hoy tienen es que son demasiado tolerantes con su pecado. Somos demasiado transigentes con la maldad que todavía habita en nuestros corazones. Muchas veces la justificamos, minimizamos el impacto negativo que produce. Somos, como decía un puritano hace siglos atrás, demasiado duros con los pecados de los más y demasiado blandos con nuestros propios pecados. Ese es el problema. Ese es el mayor problema. Solo yo. Y no es que... A ver, sí, se quedó sin pila. Dale. Un segundo, estamos en vivo. A ver, ahí está, perfecto. Repito, no solo que el problema está en lo que nos cuesta despojarnos del pecado, no solo que nos cuesta despojarnos también de aquellas cosas que no son malas en sí mismas, pero que muchas veces nos juegan en contra, sino que también el problema que tenemos es acerca de la poca dedicación hacia, como yo le digo, el gimnasio espiritual. No solo algunos como yo me cuesta mucho en el gimnasio, de verdad,
Sino a muchos creyentes le pasa de tener problemas con el gimnasio espiritual, las disciplinas espirituales, lo que hace un rato hablaba el pastor Isaías, los medios de gracia, como la oración y meditación diaria de las Escrituras, junto con la comunión con otros hermanos de la iglesia local, son recursos que tristemente a muchos cristianos casi ni acuden, casi ni utilizan para entrenar sus corazones y sus mentes. Si lo comparáramos justamente con el tiempo que esos mismos creyentes gastan en un montón de cosas. Muchos creyentes dicen, no tengo tiempo, y después lo ves perdiendo el tiempo en un montón de cosas, las cuales algunas no son malas en sí mismas, pero en comparación con lo que realmente necesitamos para crecer, tiene una milésima parte del valor en el crecimiento de sus vidas espirituales. Es triste, pero es una realidad. Y repito, porque uno dice, sí, tal cosa está mal, tal cosa no es tan mala, el pastor no se ponga legalista. No, ni siquiera estoy hablando de cosas que pueden ser buenas en sí mismas, sino que se dedican a veces tanto tiempo a eso. Y creyentes que se dedican tanto tiempo a eso son los que primero se excusan después de decir, no tengo tiempo para la oración, no tengo tiempo para leer, estoy cansado para esto, no tengo tiempo para el discipulado con otro hermano, no tengo tiempo para juntarme. No tienen tiempo, pero sí tienen tiempo. Y ante todo este panorama tan lamentable, hay todavía cristianos que se preguntan y muchas veces se ponen mal y dicen, ¿por qué me cuesta tanto avanzar en la fe? Y ante cada lucha me decaigo, me desanimo fácil. Mi consulta honesta para esos creyentes, ¿y cómo esperás que no te cueste tanto si estás lleno de peso muerto en tu vida? ¿Cómo esperás correr bien la carrera si no estás ejercitado, espiritualmente hablando? Si cargas sobre tu vida un montón de lastre y no te despojás, quítate todo ese peso y vas a ver que si bien las aflicciones van a seguir siendo duras, tu ánimo y fortaleza ante ellas será mayor, que no te será tan difícil avanzar, que no será necesario, como tan a menudo te pasa, que otros te tengan que socorrer en la carrera para que no abandones, sino que cuando empiezas a despojarte de verdad, no solo va a ser más sencillo, no solo vas a tener que depender menos de que todo el tiempo te levanten, sino que vos mismo vas a estar fortalecido para ayudar a los que recién comienzan a andar, a los cuales hoy no podés ayudar porque a duras penas podés con tu propia vida. En resumen, hermano, estás escuchando esto, arrepentite por vivir de una manera tan descuidada y busca un cambio genuino. Empezá de verdad con la ayuda y el poder de Dios a despojarte de aquellas cosas que te están frenando para avanzar con paciencia en la carrera que tenés por delante. La siguiente actitud que deben considerar los creyentes si quieren correr con paciencia la carrera que tienen por delante es que deben seguir el ejemplo de Jesús, el modelo más fiel de perseverancia. Deben despojarse de todo estorbo y deben seguir el ejemplo de Jesús. El pasaje prosigue enfocándose en otro asunto central para poder correr la carrera con paciencia. Dice el versículo 2 al comienzo, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué está enseñando en esta parte? Bueno, luego de mencionar a la gran nube de testigos que nos demuestran que la perseverancia de cada creyente es posible, a pesar de las aflicciones que les toque pasar, ahora se enfoca el autor en el ejemplo mayor de toda la historia, al modelo perfecto, al único que a diferencia de todos los otros corredores que han existido y existirán, jamás tropezó, jamás falló. ¿Quién es ese corredor? Jesús.
El texto dice que pongamos nuestros ojos en Él. Y uno enseguida pregunta, ¿cómo hacemos para verlo a Él si Él está en el cielo? Bueno, hermanos, aunque no lo podamos ver con nuestros ojos humanos, con los ojos de la fe sí es posible verlo. Claro que podemos. La Biblia nos testifica acerca de Jesús. Incluso no hay excusa, hermano, a diferencia de los antiguos mencionados, a nosotros se nos fue testificado por medio del relato de los apóstoles del Nuevo Testamento de una manera más clara respecto a Jesús. Información y revelación que los antiguos todavía no tenían. Los santos del Antiguo Testamento solo conocieron algunas cuestiones acerca de Cristo, obviamente las suficientes como para confiar en Él para salvación, pero a nosotros se nos fue revelado mucho más. A nosotros, como dijo uno de sus apóstoles, podemos decir, como dice en Juan 1:14, que vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Por tanto, en virtud de eso, tal y como Juan, podemos decir que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esto no lo decía Juan solamente por él, lo dice por todos los creyentes del Nuevo Testamento. Desde el día que creímos en Cristo, nuestra vida se ha abierto a lo espiritual y por lo tanto, por medio de la fe, podemos contemplar la belleza de la gloria del Hijo y a su vez no solo contemplarlo, sino ser transformados a su imagen. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el Espíritu Santo el cual fue enviado de parte de Dios para que pueda ser posible tal privilegio que tenemos, el cual Él realiza por medio de las Escrituras. En 2 Corintios 3:18 se nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo. Dice, por tantos, ¿quién dice? ¿Solamente algunos? No, ¿qué dice? Nosotros todos los creyentes, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Jesús, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿De quién? De Jesús. ¿Qué dice luego? Como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo el que hace posible esta obra. Por lo tanto, hermanos, no es de extrañar que el autor de la carta nos diga abiertamente, pongan la vista en Jesús. Nos exhorta a eso. ¿Por qué? Porque es posible para nosotros hoy hacerlo, como vemos en la Escritura, y porque en definitiva es lo que necesitamos hacer si queremos avanzar en la carrera. Lo que nos quedaría por preguntar es, miremos a Jesús, ok, perfecto. Pero ¿qué es lo que en particular el autor dice que tenemos que mirar de Cristo? Bueno, el texto a continuación nos dice, nos responde ese, repasemos completo, dice, puesto los ojos en Jesús, como lo vimos, y dice ahora, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué dice aquí todo esto? Bueno, lo que el autor hace primero es darnos dos descripciones de lo que Él es y luego nos relata sobre dos sucesos de su vida. Veamos juntos estas cuatro cosas, ¿les parece? Se nos dice primero que Jesús es el autor de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros cuando pensamos en autor, lo que primero se nos viene a la mente es alguien que hace algo, que crea algo, ¿no? Y por eso es el autor. Uno dice, el autor de una canción es alguien que alguien lo crea. Bueno, eso es para nosotros. Aquí la palabra es más difícil de entenderla. El término en el original, en el griego utilizado para autor, es en el griego la palabra argegos. Es la idea de un caudillo, de un precursor, de alguien que va a la cabeza dejando un sendero para que aquellos que van detrás de él puedan seguir. En ese sentido, Jesús es aquel
que fue delante en el camino de la fe, el que ha tomado el primer lugar. Y eso nos lleva a preguntarnos, pero ¿cómo? Si Él va adelante, ¿no es que antes de que Él venga al mundo otros habían creído? ¿Eso no iban adelante? Bueno, obviamente que antes que viniera al mundo, ya lo hemos visto, ¿no? Ejemplos del Antiguo Testamento. Había otros que antes que Él habían creído. Claro que sí. Otros antes de Jesús creyeron. Pero ¿cuál es la diferencia? Ninguno creyó como Él. O sea, todos fueron creyentes. Pero por así decirlo, Jesús es el creyente. ¿Ven la diferencia? O sea, nadie, ni antes de Él, ni después de Él, ha confiado tanto en su Padre. Nadie ha confiado como Él en Dios Padre. Por eso Él va a la cabeza. Incluso sus detractores, gente que lo despreciaba, aunque fueron irónicos, dijeron algo que era cierto. En Mateo 27:43, me gusta como lo dice en Nueva Versión Internacional, dice, ellos hablaron de Jesús y dice, Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Hasta ellos podían decir, Él confía en Dios. Pero ¿saben una cosa? No solo Jesús es el que camina delante de nosotros. El texto también nos asegura que no solo es autor, sino también consumador de la fe. La palabra en el original, teleiotes, es la idea de alguien que perfecciona algo, que lo lleva a su fin. O sea, en este caso, respecto a Jesús, y respecto, a la fe, Jesús no es solamente quien va adelante nuestro portando, por así decirlo, el estandarte de la fe, sino que Él también creyó hasta el final de la meta de manera perfecta. O sea, Jesús no solo que es el que más creyó, sino que Él nunca cedió a la incredulidad. Nunca hubo un momento en la vida de Jesús que haya pecado de incredulidad. Por lo tanto, como recién decía, cuando los líderes religiosos dijeron, Él confía en Dios, la respuesta adecuada a ellos sería, claro que sí, que Él confió en Dios, pero Él confió en Dios de manera sobresaliente. La fe del Hijo fue probada de principio a fin, ¿y saben cuál fue el resultado? Un 10, un 1000, un perfecto, sobresaliente, sin un error. Y quiero abrir paréntesis un segundo. Esto quizás hable el interrogante para uno, pero ¿era posible que Jesús siendo Dios, era posible que su fe pudiera fallar? La respuesta es no. Siendo Dios era imposible. Pero entendamos una cosa. Jesús no falló porque sea Dios, sino porque en su humanidad confió todo el tiempo de manera perfecta en el Padre por el poder del Espíritu Santo que le fue concebido, que le fue conferido a Él. O sea, en su humanidad y ministerio terrenal no se desprendió de su deidad, pero sí, en ese despojo, Él se despojó de la independencia de sus prerrogativas divinas, dependiendo en todo de su Padre y del poder y la llenura del Espíritu Santo. No utilizó de manera independiente sus propios atributos como Dios para vencer, sino que dejó de lado eso y se aferró a Dios y por el poder del Espíritu Santo logró vencer. Por eso que se entienda, si bien no podía pecar porque era Dios, no podía fallar porque era Dios, no por ser Dios no falló. No utilizó de sus propios atributos para vencer. ¿Y por qué tenía que hacer esto? ¿Por qué tenía que depender del Padre
y del poder del Espíritu Santo. Porque en todo Él tenía que ser igual que nosotros para poder asumir el lugar como nuestro gran sumo sacerdote. El Hijo Eterno se hizo en todo hombre como nosotros para llegar a ser el representante fiel delante del trono del Padre de todos aquellos que confían en Él. Él tuvo que ser probado para entonces poder ser nuestro representante. Fíjense, lo hemos visto ya en Hebreos 2, 16, 18, pero es precioso volver a leerlo. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Finalmente dice el autor en el versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué precioso, hermanos. Gloria a Dios por el Hijo. Pero luego el texto plantea lo que aconteció con Jesús y que el autor también quiere que veamos por fe. Siendo autor y consumador de la fe, dice el texto a continuación, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hermano, podríamos pasar semanas estudiando esta declaración. Es terrible esta declaración. No tenemos el tiempo, vamos a intentar resumirlo. Entendamos, por favor, meditemos y luego en nuestra casa sigamos revisando este pasaje y sigámonos sorprendiendo por la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Dios que se hizo carne. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Que fue por fe que por el gozo puesto delante de Él, considero que se refiere al gozo en parte por cumplir con la voluntad de Dios y en parte porque con lo que Él iba a hacer lograría asegurar nuestra salvación. Fue entonces que por fe, por el gozo puesto delante de Él, que Él sufrió lo que sufrió en la cruz. Fue por la fe que por gozo decidió sufrir lo que sufrió en esa cruz. Hermanos, sabemos todo lo difícil que fue la cruz para el Señor. No solo el quebranto físico, que ya eso es tremendo. El quebranto físico como el que sufría cada condenado a la crucifixión. Sino sobre todo el quebranto en el sentido del desamparo de Dios, como se nos testifica en Mateo 27, 46. Y el cargar sobre su cuerpo toda la ira de Dios por el pecado, como ya se nos había adelantado mucho antes por el profeta Isaías en Isaías 53:6, ¿se acuerdan? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Él sabría que esto iba a venir y por eso en el Getsemaní padeció la tentación a abandonar. Una aflicción que, como se nos relata en el Evangelio de Lucas, fue muy profunda. Dice en Lucas 22, 42, decía Jesús en oración allí en Getsemaní, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y versículo 44 dice, y estando Jesús en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero la pregunta es, ¿cuál fue su respuesta de fe? ¿Cuál fue? El aceptar con gozo seguir este camino y por lo tanto menospreciando lo oprobio, o sea, la circunstancia tan vergonzosa que le iba a acontecer por ir a esa cruz. Cuando habla de oprobio aquí, la palabra es vergüenza. Hermanos, la cruz era la vergüenza más grave.
Un hombre completamente inocente y a su vez siendo el rey del universo, siendo Dios eterno, aceptando desnudo en ese madero el ser contado dentro del grupo de las peores calañas de la sociedad, que era como se identificaban en aquel entonces a los crucificados. En esa cruz Jesús murió soportando la tentación y la aflicción más grande que cualquier otro hombre jamás vivirá. Pero venció. Él no claudicó. Él siguió hasta el final. No se rindió. Y con el consumado es al final de ese tormento tremendo, lo que muchos consideraron fue una derrota vergonzosa, en realidad fue la victoria decisiva sobre el pecado, sobre el diablo y sobre el mundo. La victoria más extraordinaria de toda la historia. Por eso, desde ese momento, el autor de la carta avanza en el tiempo, no se detiene en la resurrección, no se detiene en la ascensión. Pasa en el tiempo y ahora nos ubica ¿dónde? Desde la cruz, ¿a dónde nos manda? Y se sentó a la diestra de Dios. Ven directamente, Él no hace los pasos previos. Desde la cruz va ¿a dónde? A la exaltación. A Jesús sentándose a la diestra del trono de Dios. De la misma manera que todo competidor que luego de vencer en la carrera es exaltado en virtud del triunfo que logró. Así fue con Él. Directamente el autor dice, venció en la carrera. Ahora pensemos en su coronación como el ganador. Como el ganador, como el victorioso. La pregunta para todos los detractores de Jesús, para todos los que estaban en contra de Él, quedaba muy a la vista. Lo que el autor está diciendo es, si la cruz fue una derrota, ¿cómo es que Él ahora está a la diestra de Dios? ¿Cómo un fracasado o derrotado puede estar ahí? La respuesta del autor es, no, señores, no se confundan. Él no perdió. La cruz no fue la derrota. Él está a la diestra del trono de Dios porque triunfó. Le pese a quien le pese, le guste a quien le guste, aunque no le guste, es así. Él venció, Él triunfó. Y Él está hoy sentado a la diestra del trono de Dios, lo que simboliza que ya su obra está consumada y lo que simboliza es que solo en Él hay salvación. Aunque las personas no quieran escucharlo. Como tiempo después un creyente testificó con valor en medio de los que se oponían. Esteban, lleno del poder de Dios, en Hechos capítulo 7, versículo 55, dijo, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Por qué se podría enojar a alguien con esto? Porque esta gente no quería escuchar esa verdad. Porque esta realidad los confrontaba con su pecado. Porque ellos despreciaron al Señor. Porque para ellos Jesús no era más que un derrotado. Un maldito colgado en un madero. Pero le dice, no, señores, ese Jesús está a la diestra de Dios porque Él triunfó y porque solo en Él hay salvación. Y por lo tanto ustedes están despreciando al único camino de salvación. Por eso cuando ellos escucharon el testimonio de Esteban, dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Él. No querían escuchar. Escucharon todo lo que dijo Esteban, pero se pusieron como locos cuando escucharon esta realidad, por lo que eso implicaba para sus vidas. Jesús ha sido proclamado como Señor y Salvador y nadie jamás podrá quitarlo de ese lugar. Ningún líder espiritual ocupará su lugar. Ninguna religión, ningún buen maestro ocupará ese lugar.
solamente Jesús. Por eso, Él es el autor y consumador de la fe. Como ya nos venía adelantando el autor al comienzo de la carta, usando palabras similares, decía en Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, aquí el modo verbal del sustantivo que usó para consumador o perfeccionador, por aflicciones al autor, la misma palabra aquí, argegos, de la salvación de ellos. Lo mismo que nos había explicado el autor al comienzo, lo vuelve a traer ahora. Jesús es el autor y el consumador. Y es por eso que los que tienen una fe salvadora son los que lo siguen a Él, no los que siguen una religión, no los que siguen a un pastor, a una iglesia, son los que siguen a Él. Miren, un comentarista capta de una manera hermosa lo que el autor está explicando en esta sección. Decidí ponerlo, es una cita larga, pero te pido que lo escuchen nomás. Es preciosa, mirá, seguí la lectura, yo te lo voy leyendo despacio para que saborees lo que dice este comentarista. Él dice lo siguiente: Jesús no solo es el pionero de la fe, en Él la fe ha alcanzado su perfección. Confió en Dios, dijeron de Él cuando estaba en la cruz. La implicación era, de mucho le sirve su confianza en Dios ahora. Las palabras, aunque no su implicación, eran mucho más verdaderas de lo que suponían. Toda la vida de Jesús estuvo caracterizada por una fe inquebrantable e incuestionable en su Padre Celestial. Y nunca lo fue más que cuando en el Getsemaní se encomendó a las manos de su Padre para la muy dura prueba de la cruz con las palabras: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. Era fe cabal en Dios, no apoyada en ninguna evidencia visible o tangible, que lo llevó a través del vituperio, la mortificación, la crucifixión y la agonía más amarga del rechazo, la deserción y el abandono. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos, le dijeron. Si hubiera descendido por algún gesto de poder sobrenatural, nunca habría sido titulado consumador de la fe, ni habría dejado ningún ejemplo práctico para que otros siguieran. No, Él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio. Morir crucificado era alcanzar las profundidades más terribles de la desgracia. Era un castigo reservado para aquellos que eran considerados menos aptos para vivir entre todos los hombres. Un castigo para subhombres. Los ciudadanos romanos habían sido exceptuados de una muerte semejante por medio de un estatuto antiguo. La dignidad del nombre romano estaría mancillada si se la asociaba con cualquier cosa tan vil como la cruz. Para los esclavos y criminales de baja calaña se la consideraba como un medio adecuado de ejecución y un formidable medio de disuasión para otros. Pero Jesús no consideró esta desgracia algo tan digno de tomarse en cuenta cuando la cuestión era su obediencia a la voluntad de Dios. Así que perfeccionó la fe al soportar la cruz y ahora es suyo el lugar de la exaltación suprema. El pionero de la salvación ha sido perfeccionado a través de los sufrimientos y por lo tanto ha ocupado su lugar a la diestra del trono de Dios. Finalmente este autor dice: su exaltación allí, con todo lo que significa para el bienestar de su pueblo y para el triunfo del propósito de Dios para el universo, es el gozo puesto delante de él, por cuya causa soportó el oprobio y la muerte. Lo que uno podría preguntarse es la relación que tienen todas estas explicaciones con lo que el autor deseaba que su audiencia original comprendiera. Bueno, creo que nos encontramos en esta sección con la segunda actitud importante que ellos tenían que considerar si querían seguir avanzando con paciencia hacia adelante a pesar de sus aflicciones. No solo era el testimonio de los antiguos lo que lo ayudaban para eso, sino que también debían seguir el ejemplo de Jesús
el modelo más fiel de perseverancia. Como sabemos, no les había recordado acerca de la fe de Abraham, de Noé, etcétera, como información interesante, y ya, sino que se trataba de ver por medio de ellos que no era imposible seguir adelante. Bueno, el autor, de la misma manera, a la luz del ejemplo de perseverancia de Jesús, mucho menos razón encuentra para que su audiencia bajara los brazos. ¿Cómo iban a bajar los brazos si Jesús caminó antes por este camino y triunfó? Para que ahora todos los creyentes puedan seguirle y vencer por medio de él. Nuestras limitaciones fueron cubiertas por su sacrificio. Nuestra imposibilidad de llegar a la meta por nuestras fuerzas se ha vuelto posible por medio de la cruz. Por eso entonces se trata de mirar a Él por la fe y con confianza seguir su ejemplo sin temor. Por lo tanto, el creyente puede correr con paciencia la carrera que tiene por delante por medio de Cristo, claro que sí, pero solo podrá lograrlo si, como vimos antes, se despoja de todo lo que le estorbe para avanzar, pero a su vez también, por lo que se menciona en esta sección, si no deja de poner los ojos en Jesús, el pionero y perfeccionador de nuestra fe. De esa forma es que podrá avanzar de manera victoriosa a pesar de las aflicciones que puedan venir. El pasaje concluye en la misma sintonía, versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Manteniendo la línea de mirar por la fe a Jesús, el autor se centra en otro aspecto de su ministerio terrenal. Exhorta a su audiencia original a considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. El término contradicción en el original es antilogía. Apunta a la idea de oposición, de resistencia a alguien. Bueno, esto es lo que los evangelios relatan con claridad. Nadie como Cristo sufrió tamaña oposición en cuanto a su enseñanza y su obra. Los líderes religiosos intentaron una y otra vez atacar sus dichos. En Marcos 10:2 dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Para tentarle aparece un montón de veces, un concepto que se repite muchas veces en los evangelios. Líderes religiosos le hacían preguntas o buscaban cuestionar cosas que él hacía para hacerle pisar el palito al Señor, pero nunca pudieron lograrlo. Ellos menospreciaron sus milagros. Cuando él hacía milagros decían que él lo hacía por Belcebú, por el diablo. Y hasta incluso estos líderes tramaron planes para poder asesinarlo, como se nos cuenta en Juan capítulo 11. Luego de hablar entre ellos, dice en el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Buscaban cualquier ocasión para matarlo. Lo terrible es que, como el mismo Señor alegaba, nada malo podía decirse acerca de su ministerio porque Él era perfecto y bueno en todo. Él decía en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie podía. Entonces decía, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Realmente era trágico lo que el Señor planteaba, pero era una verdad cruel. Porque Él está diciendo, a pesar de todo lo que hice bien, ustedes me desprecian. ¿Cómo se puede entender eso? Pero así todo, como la luz no haya cabida en las tinieblas, ellos lo persiguieron. Se lo pusieron todo el tiempo de su ministerio y llegaron hasta el punto de arrestarlo y llevarlo hasta las autoridades romanas para que sea crucificado. Este es el énfasis al cual el autor quiere llevar a sus oyentes, a que consideren lo que el Señor sufrió, los momentos difíciles que le tocó pasar a causa de tanta oposición que enfrentó, para que recuerden, aunque no lo diga aquí de manera explícita, pero se viene diciendo se entiende a partir de lo anterior, que a pesar de toda esa oposición, en ningún momento bajó los brazos, sino que perseveró hasta el final. ¿Para qué quería que ellos lo consideraran? Para que entonces, como dice el final del pasaje, su ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, tenían que pensar estas personas que no estaban solos en esta situación tan difícil, que el Señor estaba con ellos,
que Él los entiende porque sufrió lo mismo que ellos y sobre todas las cosas ha logrado la victoria para que ellos confíen de que podían llegar hasta el final, porque si seguían con fe a Cristo, el éxito estaba asegurado. Le está diciendo que no había ninguna razón para desmayar. Pienso que todos estos conceptos, finalmente, nos exhortan también a nosotros. Escúcheme, hermano, y soy honesto y seguramente usted lo va a hacer conmigo. La vida cristiana por momentos se vuelve muy difícil. Los problemas se acumulan y por momentos parece que nos asfixian. Incluso algunas voces andan por ahí y nos dicen, bueno, mirá a Cristo y ya con eso nomás la carrera se va a volver sencilla. Quédate tranquilo. Bueno, eso no va a pasar. La carrera no se volvió más simple para estos hermanos. Incluso, como vamos a ver en la próxima sesión, te animo a que no te la pierdas, iba a empeorar. Entonces, bueno, lo que el texto está enseñando es, miremos a Cristo por la fe. Miremos, por medio de recordarnos el Evangelio constantemente, lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Miremos cómo Él actuó ante las dificultades. Pidámosle perdón por las ocasiones cuando fallamos y dejamos de correr, especialmente a causa de no despojarnos de lo que nos estorba y de minimizar la importancia del Evangelio para nuestras vidas. Pero hay algo más que no hay que dejar de lado y que, como recién decía, hoy surgen algunos por ahí que enseñan erróneamente. También, hermanos, en fe, sigamos su ejemplo, sin quedarnos estáticos o esperando que Él haga algo que nos corresponda a nosotros. El pasaje también es claro con esto. Tenemos que mirar a Él, confiar en Él, arrepentirnos y seguir su ejemplo. Y seguir ese ejemplo es lo que a nosotros nos toca hacer. La fe nunca es estática, es una fe que se mueve, que produce fruto. Y nunca olvidemos, hermanos, especialmente cuando tal vez vos que estabas frenado, empieces a avanzar, de darle la gloria a Cristo por eso. Puesto que avanzar fue posible porque Él va delante de nosotros como autor y consumador de la fe. Como decía una vieja canción, los más viejos quizá la conozcan, una canción antigua decía así: no temas tú de las espinas de los cardos, porque aquel que te invita a transitarlos ha pasado por él sus pies desnudos y ha aplastado los filos de los cardos. Hermanos, que estas verdades te fortalezcan para no desmayar, sino para seguir adelante con paciencia en lo que resta del camino. Finalmente quiero hablarle a aquellos que están sin Cristo, que en su vida no ven un cambio genuino. Sus frutos muestran que todavía se encuentran en condenación a causa de sus pecados. Se dan cuenta de que si hoy se fueran de este mundo, no tienen seguridad. Déjame decirte que si no estás en Cristo, lo que te espera es el infierno, el lugar de castigo eterno para todos aquellos que le han dado la espalda a Dios. Pero tengo algo importante que decirte, que por medio del Evangelio les quiero anunciar respecto a lo que Jesús, el Hijo de Dios, ha hecho para salvarlos. Él vino al mundo, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, y en el tiempo indicado entregó, como escuchaste, su propia vida en la cruz. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Se entregó, como decimos, una ofrenda sustitutiva, una ofrenda en nuestro lugar. Resucitó al tercer día con poder. Y como recién también te comentaba, hoy está sentado a la diestra de Dios, Padre, ya que su obra de salvación fue consumada. Déjame decirte también que muy pronto regresará para juzgar al mundo entero. Castigará a todos los que rechazaron el mensaje de salvación y recompensará a todos los que con paciencia siguieron la carrera cristiana hasta el final. La buena noticia, querido oyente, es que vos también hoy podés llegar a ser contado entre los salvados. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible eso? Bueno, considerando lo que también te he hablado en esta tarde, tenés que mirar a Cristo por medio de la fe. Dejar de mirarte a vos mismo como buscando en tu vida algo que te pueda salvar
y confiar en Jesús con todo tu corazón, reconociendo tu bancarrota espiritual. Es que en este mismo momento te arrepientas de verdad y lo reconozcas de corazón como Señor y Salvador de tu alma. Su promesa, la promesa de Jesús es que todo el que mira a Él con fe recibirá el perdón de sus pecados y la vida eterna, como lo dijo allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi pregunta es, ¿qué harás hoy, querido amigo, amiga? Vení a Jesús, por favor. No esperes más.